amigos de Fisiolcan? ¿Cómo les va? Les habla el doctor Elber Solís y créanme que para mí es todo un gusto saludarlos el día de hoy. Hoy nos encontramos desde la perla del Pacífico, Punta Arenas, ubicada en Costa Rica. Es una playa muy visitada tanto por turistas extranjeros como nacionales y es un lugar bastante bonito para pasar. Hoy es un día un poquito oscuro, realmente hemos tenido un temporal durante los últimos días, pero generalmente es un lugar bastante soleado y bastante bonito para pasar el ratito. Chicos, chicas, el video que viene a continuación tiene que ver directamente con la espalda, pero se va a centralizar en la parte de escoliosis y la hernia de disco, que son dos problemas bastante comunes dentro de la población nacional e internacional debido a los esfuerzos que la gente realiza a la hora de trabajar o de hacer las actividades tanto deportivas como de ocio, que también les gusta mucho hacer. Entonces, espero que lo disfruten. Es un videito que se realizó a través de la plataforma de Facebook Live hace algunos meses y espero que esté bastante completo con todas las cositas que ustedes pueden necesitar. Como siempre, agradecerles de verdad, de todo corazón, por el apoyo, el dedito por favor en suscribirse, activar la campanita de notificaciones, que nos ayudaría muchísimo para poder continuar llevándoles a todos ustedes esta información que es tan importante. Muchísimas gracias, de verdad. Se despide el doctor Elber Solís. Bendiciones, cuídense montones. Para hoy tenemos lo que es la hernia de disco y la escoliosis. Son temas chiquititos, son temas cortitos, pero hay muchas personas que padecen de esto. Si nosotros vemos esta imagen y la detallamos bien, esta pelotita que está aquí atrás es una famosa hernia de disco. Voy a describir un poquito la imagen ahí para que les quede un poquito más clara. Esto es una columna vertebral, me da la impresión de que puede ser una parte torácica o lumbar, más o menos por la forma de las vértebras. Y estas estructuras blancas que se ven acá son las vértebras, ¿correcto? Estas celestitas de acá son los discos intervertebrales, que es justamente donde se forman las hernias, que es el temita del que vamos a hablar. Y esto amarillo que se ve acá son las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral. Para nosotros entender qué es una hernia de disco, tenemos que entender lo que es un disco intervertebral. Como les estaba explicando en esta imagen anterior, los discos intervertebrales son esas estructuras que están entre una y otra vértebra para dar cierta amortiguación, ¿correcto? Entonces, si el disco intervertebral está dañado, puede llegar a generar problemas a nivel nervioso. Esto es un disco intervertebral. Sucede que el disco intervertebral, como lo ven acá, está depositado encima de la vértebra y eventualmente debajo de la vértebra, porque sigue la otra ahí para abajo, ¿correcto? Entonces siempre hay una encima y otra abajo de cada vértebra. En este caso, este es el disco intervertebral, estamos hablando de este mismo disco visto desde arriba, y él está compuesto por dos estructuras. Un anillo que rodea el disco intervertebral, que se llama anillo fibroso. Ese está compuesto de un tejido muy similar al de los tendones, es fuerte, es resistente, cuesta mucho que se rompa. Entonces él en su centro alberga otro tipo de tejido que se denomina núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo tiene una consistencia muy similar a la del gel que se utiliza para el pelo. Entonces es como gelatinoso, ¿correcto? Entonces, más o menos eso es un disco intervertebral, y cuando él falla, cuando él se lesiona, cuando él se lastima a nivel del anillo fibroso, es que salen lo que son las hernias de disco, y aquí ya los vamos a explicar. Básicamente, como lo mencionaba, es la ruptura o la distensión del anillo fibroso, y el núcleo pulposo, que es lo que está en el centro, se sale del anillo, del disco, y generamos pequeñas compresiones en las raíces nerviosas. Entonces ahora, si nos devolvemos, este anillo que está acá se debilita por un montón de razones. Ahora les voy a explicar todas y cada una de esas razones. Eventualmente esto que está adentro, que es como un gel de pelo, les estaba comentando, se va a salir del disco y va a generar compresiones sobre los nervios, como en esta imagen, ¿correcto? Entonces ahora sí nos queda bastante claro lo que es una hernia de disco. Es bastante sencillo.
Eso puede ocurrir a lo largo de todos los discos intervertebrales que tenemos en la columna vertebral. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo tener una hernia ubicada en la parte cervical, en la parte torácica o en la parte lumbar, siendo las lumbares las más comunes, en segundo lugar las cervicales y en tercer lugar las torácicas, y eso dependiendo también del tipo de actividad que la persona realice. ¿Qué es lo que hace una hernia de disco? Una irritación nerviosa, así de sencillo como lo vimos ahora en la imagen anterior. Bueno, vamos a ver, para diferenciar o que nos quede todavía más claro lo que es la hernia de disco, esto viene siendo visto desde arriba, esto es una vértebra y encima viene el disco. Esto de acá es el anillo fibroso, esto de acá es el núcleo pulposo en un disco que está completamente sano, completamente normal. En esta otra zona tenemos el disco tuvo una ruptura, ¿vieron? Esta ruptura de acá permite que de alguna manera se salga todo ese gel, ese núcleo pulposo que está dentro y genere compresiones nerviosas en la salida de las raíces de la médula espinal, ¿correcto? Este nerviecito que está acá tiene una continuación y va a llegar a inervar alguna y otra estructura del cuerpo. Entonces esa es la parte interesante de esto, que de una herniación podemos generar un daño distal, un daño lejos de la zona de lesión, ¿correcto? Entonces esa parte es sumamente importante de entender. Tipos de hernias de disco. Nosotros tenemos 3 tipos de hernia de disco. ¿Por qué? Porque todo depende del daño que se haya generado a nivel del disco. Si nosotros vemos esta imagen aquí con atención, vemos que solo tiene una pequeña fisura, ¿correcto? Entonces obviamente así se llama esa lesión, fisura del disco intervertebral. ¿Se considera una hernia? Sí, una hernia bastante pequeña, porque ya esto generó que se debilitara de alguna manera el disco intervertebral y por ende puede llegar a generar compresión. Si se fijan, en este momento ni siquiera está tocando la salida del nervio. Entonces esta hernia como tal es una de las más comunes y eventualmente es la que menos daño hace. Sinceramente no está tocando ningún grupo nervioso y por ende muchísimos de nosotros podemos tener ese tipo de hernia, pero no lo sentimos y no tenemos ningún tipo de sintomatología porque no compresiona ninguno de los nervios. Esta otra se denomina protrusión y eso es cuando el tendón, que es el anillo fibroso que recubre al núcleo pulposo dentro del disco, se dilata y genera una pequeña bolsita, genera como una pequeña aneurisma, es como una curva, de donde estaba semicircularmente se forma como una tetilla, ¿correcto? Esta famosa tetilla sí puede llegar a generar una pequeña compresión directa sobre la salida de la raíz nerviosa, a eso se le denomina protrusión. Y por ende tenemos la famosa hernia o extrusión. Es que a esta es a la que ya se le denomina hernia porque ya se salió totalmente el núcleo pulposo. Eso es cuando se revienta por completo la continuidad del tendón o del anillo fibroso que estaba recubriendo el núcleo pulposo. Él se salió, a eso se le llama una protrusión directa, una extrusión directa, y vamos a generar de alguna manera compresión más fuerte, una compresión radicular bastante intensa, dependiendo de la cantidad de líquido que se salga del disco intervertebral. Entonces esto es muy importante entender porque a ustedes en la mayoría de los exámenes que realizan para saber si usted tiene una hernia, póngale un TAC, eventualmente una resonancia magnética, inclusive a veces en las placas también sale, nos van a decir que tenés un disco fisurado o protruido o eventualmente extruido, ¿correcto? Entonces ya aquí teniendo estas 3 imágenes podemos ver y diferenciar cuando en la impresión diagnóstica del examen complementario que nos realizamos dice la información y podemos diferenciarlos por ahí, chicos. ¿Qué voy a sentir yo cuando tengo una hernia de disco importante que genera compresión nerviosa? Bueno, voy a tener debilidad, ya sea de alguno de los segmentos superiores, si el daño está a nivel cervical, o de alguno de los miembros inferiores en caso de que sea lumbar, ¿correcto? Entonces ahí esa parte es sumamente importante. Además de la debilidad voy a tener un entumecimiento que es como una especie de, vamos a ver, popularmente la gente le dice desconsuelo, a veces como un adormecimiento,
y demás. Entonces ese tipo de cosillas son muy importantes de entender, porque cuando usted empieza a sentir eso, no necesariamente es que tengas una hernia, pero puede ser una causa. Entonces, al tener ese tipo de sintomatología, siempre es importante descartar que no tengamos una hernia. Entonces, por eso es importante los exámenes complementarios en algunos casos. Si esa fibra nerviosa que está compresionada se irrita demasiado, pues voy a tener mucho dolor hacia la zona donde va ese nervio. Entonces puedo tener ya sea un dolor que irradia hacia el brazo o un dolor que irradia hacia la pierna, diferenciándose, chicos, y esta parte muy importante. Siempre hay que hacer un diagnóstico real para saber si es por hernia, pero también hay que diferenciarlo de dos problemas que ya también hemos visto en algunos de los videos que hemos hecho acá, que ha sido hernia de disco y eventualmente una cervicobraquialgia, porque las causas pueden ser diferentes. Ok, chiquillos, entonces vamos por ahí. La mayoría de estas hernias de disco, como les decía hace un ratito, son asintomáticas, aprovechando la popularidad de la palabra a raíz de lo de la pandemia. Entonces, muchas veces tenemos hernias de disco en cualquier parte de la columna vertebral y no necesariamente tenemos sintomatología. Entonces, el hecho de que aparezcan de rebote en algún examen complementario buscando algún otro tipo de lesión no quiere decir que sean las causantes de su daño. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo tengo muchos pacientes que a veces llegan con mucho dolor de espalda, se hacen una placa, se hacen un TAC, eventualmente se hace una resonancia y aparece una hernia. Entonces todo el mundo empieza a correr porque sienten que el problema que presentan es a raíz de la hernia, y a veces la encontramos de rebote. No necesariamente es la hernia la que está ocasionando todo el daño que está sufriendo en la espalda de la persona. Pongámoslo de esta manera: el 95% de los dolores de espalda no son de ninguna otra índole que no sea meramente muscular. Entonces, el hecho de que usted le duela la espalda por una hernia es muy baja intensidad. Nosotros, o muy baja, vamos a ver, no es tan popular, digámoslo así. Las hernias de disco son muy específicos, los dolores son muy, eventualmente, muy bien localizados y pues es bastante fácil de distinguirlo de algún otro tipo de dolor. Pero repito, a veces encontramos la hernia de disco por rebote y no necesariamente esa hernia es la causante del dolor por el cual estás visitando al médico o al fisioterapeuta en ese momento. Entonces, aprender esa parte es sumamente importante. Obviamente, para eso necesitamos una buena evaluación, una buena historia clínica y demostrar que realmente el dolor que tenés no es a causa de la hernia, ¿correcto? Los síntomas tienen que coincidir, lo que traes como dolor versus la sintomatología propia de la hernia de disco. ¿Cuáles pueden ser algunas causas? Esto es bastante sencillo. Una degeneración discal. Conforme nosotros vamos avanzando en edad y en actividades que nosotros realicemos, el disco se va haciendo cada vez un poquito más delgado y más delgado y más delgado. De esa manera vamos perdiendo, o eso va generando que la integridad del anillo fibroso se debilite, vaya perdiendo capacidades de fuerza y eventualmente facilite que se dilate o que se rompa. Otro de los problemas grandes que tenemos en nuestra sociedad es que mucha gente utiliza los músculos de la espalda para agacharse a juntar algo, y eso yo lo vengo repitiendo desde que empezamos el problema de espalda. Nunca hay que agacharse de esta manera a juntar cosas pesadas. Eso va a generar que los tejidos musculares se dañen, ya no den el adecuado soporte a la columna vertebral y tengan que ser los discos intervertebrales los que generan y soporten la presión directa del movimiento y del peso del objeto. Entonces ellos empiezan a maltratar de alguna manera. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esa parte. Caídas o traumas. Esto es ¿cómo explicar? En muy baja intensidad es que esto sucede. Sin embargo, las caídas de un segundo o tercer piso, eventualmente un trauma bastante directo sobre la zona, sí puede generar que se forme una hernia de disco. Eventualmente un trauma directo sobre la zona, tipo accidente de tránsito y demás. Pero si las personas sobreviven a eso, pues eventualmente podría salir una hernia de disco por esa zona. Y el carácter hereditario. Esta parte del carácter hereditario lo voy a mencionar por la siguiente razón. Las hernias de disco no es que porque papá, mamá, abuelo, hermanos, tíos y demás las tuvieron, yo las voy a tener.
pero en algunas personas o en algunas familias, la genética como tal está generando, o de alguna manera viene a lo largo de la familia, que hay debilidad genética de estructuras tendinosas. Entonces, si hay una debilidad genética de estructuras tendinosas, como el anillo fibroso tiene un formato similar al del tendón, puede generarse debilidad. Entonces, hay gente que por herencia de debilidad tendinosa puede llegar a tener hernias de disco. Vamos a hablar de los factores de riesgo. El sobrepeso. El sobrepeso es sumamente importante entender que como tal no es una enfermedad, pero sí eventualmente puede ser un factor de riesgo para muchas enfermedades de espalda, incluyendo en este caso la hernia de disco. ¿Por qué el sobrepeso genera un aumento en los factores de riesgo de hernia de disco? Porque generalmente las personas que tienen sobrepeso no son personas que hagan algún tipo de actividad física. Muchos de los tejidos están sumamente debilitados y el peso adicional que tiene que tolerar el disco intervertebral dentro de lo que es la estructura corporal es mayor. Entonces el tipo de actividad que haga la persona, dependiendo de que sea agacharse, juntar algo y demás, va a generar mayor presión sobre el disco, debilitando muchísimo más rápido las paredes del anillo fibroso y por ende se va a generar más fácil la hernia de disco. Las posturas laborales, chicos, importantísimo. Yo sé que cuando uno tiene muchos años ya de trabajar en una misma posición, en una misma silla y demás, es muy, pero muy complicado corregir esas posturas. Entonces, de ahí vienen muchos problemas. A veces inclusive uno llega a generar algún tipo de conflicto con la gente cuando uno trata de corregir posturas, porque es muy difícil corregir una postura cuando ya algo está instaurado. Pero si nosotros no logramos corregir las posturas corporales, vamos a llegar a tener muchísimo problema a nivel de la columna vertebral, incluyendo las hernias discales, ¿ok? El tabaquismo por naturaleza genera debilidad tendinosa y ósea. Por ende, el tabaquismo es un factor de riesgo sumamente importante para llegar a tener nosotros una hernia de disco. ¿Cuáles van a ser algunas complicaciones? Bueno, definitivamente, dependiendo del tamaño de la hernia, si nosotros vemos que la hernia mide menos de 2 centímetros, podemos decir que es una hernia pequeña. Entre los 3 y los 5 centímetros, de 3 a 4, póngale 5 centímetros, se considera una hernia mediana, y por encima de esos 5 centímetros se considera una hernia grande. Dependiendo del tamaño de esa hernia, mayor va a ser la cantidad de compresión nerviosa que vamos a tener directamente sobre la salida de la raíz nerviosa, y por ende vamos a tener más daños, ¿correcto? Entre más grande la hernia, más daño vamos a tener sobre el tejido nervioso. Vamos a generar mayor compresión en los canales. Y si nosotros de casualidad generamos una compresión en un canal que sea el que inerve la parte de la vejiga y la parte intestinal, vamos a llegar a tener una disfunción de la vejiga y de los intestinos. Y eso se traduce como incontinencias urinarias, incontinencias fecales a raíz de una hernia de disco. Vean ustedes hasta por dónde puede andar la situación. Además también podríamos llegar a tener algo muy severo que se llama anestesia en silla de montar. Les voy a explicar qué es eso. Básicamente es la falta de sensibilidad o el adormecimiento de la parte interna de las piernas y la parte posterior, incluyendo alrededor del ano. Ustedes se pueden imaginar lo que es tener un adormecimiento total en esas estructuras. Básicamente te va a limitar la forma en la que caminas, la forma en la que te sentás, la forma en que dormís. En otras palabras, afecta por completo tu estilo de vida. Entonces es muy importante entender esa parte también y verlo como una de las complicaciones que puede tener usted con una hernia de disco. Sin embargo, puedo decirles que las hernias de disco en su mayoría, en un porcentaje bastante alto, son meramente asintomáticas, como les dije hace un rato. ¿Qué tipo de tratamientos existen para eso? La fisioterapia definitivamente es una de las herramientas más utilizadas para trabajar lo que son las hernias de disco. No todo es meramente quirúrgico. Podemos ayudarle muchísimo a nivel desde el área de fisioterapia, como con electroterapia, con ultrasonido, el uso de compresas calientes y masajes. Vean qué interesante esta parte. El uso de la electroterapia y el ultrasonido va
va directamente sobre el tejido nervioso como tal. La parte de las compresas y el masaje son para los tejidos perirregionales. Perirregionales se refieren a esos tejidos que están cerca de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una hernia de disco y genera dolor, usted tiende a cambiar su postura hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás. Inclusive cambio la forma de caminar porque ya no puedo caminar de una manera adecuada, porque me duele, porque me incomoda. Entonces empiezo a alterar mi postura. Al yo alterar mi postura, empiezo a generar daño en otras estructuras, principalmente las estructuras musculares. Entonces, desde esta área no solo trabajamos la parte nerviosa, sino que también trabajamos todos los tejidos que también se vieron vinculados de alguna manera con la lesión. Entonces, esa parte es sumamente importante de entender. El ejercicio, la actividad física es importantísima, como les mencionaba. Si el tejido muscular está fuerte, no toda la presión va a caer directamente sobre los discos intervertebrales o la columna vertebral. Por ende, podemos reducir en gran medida la aparición de hernias de disco si nosotros hacemos actividad física regular. Los hábitos posturales, como les mencionaba, casi todos los problemas que se atienden a nivel de consulta tienen mucho que ver con daños posturales. Me cuesta creer que no haya un solo daño que no se pueda producir por algo meramente postural. Entonces, de alguna manera, chicos y chicas, si nosotros no cuidamos nuestros hábitos de postura, vamos a generar muchísimo daño a nivel de la columna vertebral, no solo para una hernia de disco, sino para todos los problemitas de la espalda. El uso de sillas ergonómicas no es la solución, es un pequeño avance, ¿correcto? ¿Por qué? Porque mucha gente compra una silla ergonómica pero no usa la ergonomía de la silla. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo necesito sentarme adecuadamente en la silla, sentirme cómodo, apoyar mis codos en los apoyabrazos, mi cabeza en el respaldar, toda mi espalda apoyada, y eventualmente después de eso tengo que acomodar todo lo demás a esa postura que yo acabo de adoptar en la silla. No adaptarme yo al entorno, sino el entorno a mí sentado en la silla adecuadamente. Entonces esa parte es sumamente interesante. Si no acomodamos el entorno a la silla, no podemos acomodarnos nosotros al entorno, porque entonces vamos a seguir con los problemas a nivel de espalda. Y quise meter esta imagen porque era la imagen como más correcta que encontré de cómo es que uno tiene que agacharse a juntar algún tipo de objeto, sea pesado, sea liviano. Nosotros tenemos que agacharnos con las dos piernas, meter fuerza directamente sobre los músculos de las piernas para poder levantarnos. Y esto es exclusivo para llevar ese objeto a una superficie más alta. Y listo. No es para llevarlo cargado durante X cantidad de espacio o X cantidad de tiempo, porque entonces aún continúo generando daño sobre la espalda. Cualquier cosa que yo levante y lleve por delante de mi cuerpo puede generar mucho daño a nivel de columna vertebral. Entonces, mucho cuidado con eso, chiquillos y chiquillas. Como les mencionaba, el tabaquismo genera que de alguna manera haya debilidad en las estructuras óseas y tendinosas, y por ende, si nosotros dejamos de fumar, podemos reducir de alguna manera el factor de riesgo de presentar una hernia de disco. ¿Qué es la escoliosis? Básicamente es eso que vemos ahí, una columna desviada hacia alguno de los costados. Entonces, por definición, es una curvatura lateral de una manera anormal a nivel del raquis. El raquis es toda la columna vertebral. Vean qué sencillo. De una manera normal, nosotros tenemos cierta inclinación corporal hacia alguno de los costados. Y eso se debe a que nosotros somos o derechos o izquierdos. Y ese brazo tiene un poquito más de peso que el otro. Entonces, a la hora de que yo me relajo, casi siempre tiendo a inclinar un toquecito del cuerpo hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la dominancia que tenga en ese momento. Eso viene siendo una curvatura fisiológica normal. Veámoslo de esa manera. Cuando hablamos de algo anormal, es algo sumamente evidente, es algo sumamente complicado, porque usted ve a una persona y usted la ve totalmente torcida, ve una elevación increíble de un hombro y la otra totalmente descendida. Ese tipo de cosas, o a veces se nota como en esta zona de acá, una persona hacia un lado, una persona hacia el otro.
Entonces son detallillos importantes que vamos a ir mencionando a lo largo de la charlita, y eso es a lo que se le considera anormal. Cuando vemos que es algo anormal en cuanto a lo que es la desviación, es que nosotros podemos decir que ahí hay una escoliosis. Tenemos varios tipos de escoliosis. Tenemos la escoliosis no compensada, que es aquella que se origina solamente hacia uno de los dos costados. Esta parte que se ve infladita acá se llama convexidad, y esta parte que se ve hundida de acá se llama concavidad, ¿correcto? Entonces, la no compensada generalmente casi siempre tienen solamente una parte convexa y una parte cóncava. Las estructuras o las escoliosis compensadas son aquellas que en una parte tienen convexidad hacia un lado y convexidad hacia el otro lado en otro segmento de la columna. Son las que parecen una S. Entonces a eso se le denomina compensado, porque se hizo esta hernia en primera instancia y se hace la otra para tratar de compensar el peso y tratar de mantener lo más recto posible la columna vertebral. Entonces esa parte es sumamente importante de entender. Adicional a eso, yo puedo tener una escoliosis no compensada o una escoliosis compensada que a su vez sea estructurada o no estructurada. Y vean qué fácil vamos a entender esto. Indiferentemente de si yo tengo una no compensada o una compensada, yo hago una pruebita, que es que inclino la persona hacia adelante en esta posición. Si yo logro ver la inclinación de la columna vertebral, perdón, las apófisis espinosas de la columna vertebral, que son este montón de huesitos que se ven acá, yo tengo que ver que la escoliosis se mantiene. Entonces, si la persona se agacha y las vértebras se alinean, es una no estructurada. Para las no estructuradas hay cualquier cantidad de ejercicios que se pueden realizar para tratar de corregir. Todavía estamos a tiempo de corregir mucho de esa escoliosis. Eventualmente, si la persona se agacha y yo sigo viendo la desviación que presenta, ya se considera estructurada, y por ende ya es un poquito más difícil de corregir la desviación. No digo que no se pueda, pero sí va a ser un poco más complicado. Posiblemente esa persona sí tenga que vivir el resto de su vida con el problema. Adicional a todo esto, chicos, esa es la parte vacilona, y es que adicional a que la persona tenga ya sea una no compensada o una compensada, ya sea estructurada o no estructurada, también puede presentar una rotación, y la rotación se va a ver de esa manera. Entonces, si ustedes ven esa imagen, vemos una persona con una columna normal, una persona que no tenga escoliosis se va a ver así. Eventualmente con una escoliosis que no esté estructurada se va a ver así también. Pero eventualmente si tiene rotación, ustedes van a ver la curvatura, y adicional a eso van a ver uno de los dos segmentos más elevados. Esto quiere decir que ya las vértebras como tal no solo se inclinaron, sino que también rotaron, se giraron. Y a eso es a lo que se denomina rotación vertebral. Las causas. Generalmente nosotros no conocemos cuál puede ser la causa de la escoliosis. Van a depender mucho también del tipo de escoliosis. Como les digo, puede ser una compensada, una no compensada, puede ser estructurada, puede ser no estructurada. El tipo de la escoliosis nos podría llevar a tratar de averiguar por qué es que apareció, pero generalmente es meramente postural. Las posturas son como te dijera, las posturas son el causante de la mayoría de los problemas de espalda que vamos a tener. Si tenemos malas posturas, si no nos sentamos bien, si nos agachamos mal, si eventualmente cargamos pesos por delante, por detrás, por uno de los costados del cuerpo y demás, vamos a tener muchísimo daño en las diferentes estructuras corporales, incluyendo la columna vertebral, y por ende se pueden formar las famosas escoliosis. Como siempre, y yo no sé por qué, pero es que a las pobres mujeres les ha tocado todo, sí tiene una mayor incidencia en las mujeres. Entonces, chicas, a cuidarse muchísimo más con todas sus posturas, hacer ejercicio, ¿verdad? Toda esa parte es sumamente importante. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Bueno, evidentemente la curvatura es algo de lo primero que nosotros vamos a notar. Vamos a ver que la altura de los hombros es bastante notorio. Vamos a ver que un hombro siempre está mucho más elevado que el otro.
va a haber un dolor de espalda, pero ese dolor de espalda no es en la columna como tal, es en los grupos musculares que están alrededor de la columna. Y eso básicamente sucede porque al estar usted inclinado hacia alguno de los costados va a generar distensión de un lado de los músculos de la espalda y eventualmente contracción del otro lado. Entonces por ende vamos a generar bastante dañillo a nivel muscular y por ende va a aparecer el dolor de espalda. El desgaste vertebral, claro que sí. Básicamente donde usted se inclina hacia un costado vamos a desgastar el lado del disco hacia el cual nos estamos inclinando, y esto también puede generar, y es muy importante, las famosas hernias de disco que estuvimos hablando hace un ratito. Vamos a generar daño a nervios raquídeos. Eso sucede cuando la escoliosis es tan pronunciada que se estrechan los espacios vertebrales y podemos llegar a tener esos problemas raquídeos. Cuando es muy alta el daño, o es muy grande el daño a nivel de la columna, podemos llegar a tener inclusive problemas respiratorios por la compresión pulmonar. Pero definitivamente uno de los problemas más grandes que vamos a tener acá son los psicológicos. Las personas tienen una baja autoestima porque se ven al espejo y eventualmente no logran sentirse cómodos frente al espejo, no logran verse bonitos frente al espejo. Entonces esa parte es sumamente importante también, trabajar la parte de la autoestima de las personas, ¿correcto? Tratamientos. Ok, vamos a ver. Definitivamente la fisioterapia sigue siendo una herramienta muy importante para utilizar con este tipo de casos. Igual que en el tema pasado, se puede utilizar corrientes, ultrasonido, compresas. Ya aquí vamos a buscar más lo que es la parte meramente muscular. Entonces todo lo que tenga que ver con compresas frías, compresas calientes, masajes de relajación y demás, además de los ejercicios que se pueden utilizar para tratar de corregir las desviaciones de la columna vertebral, van a ser súper importantes. Van enfocados en lo que tiene que ver con el control de los síntomas del dolor, todo lo que tiene que ver con ejercicios. En este tipo de casos a veces se indica el uso de un corsé, y ese corsé, bueno, es como un cinturón duro, fuerte, una estructura bastante dura, que se utiliza como para tratar de enderezar la columna de las personas. Eso se utiliza en casos un poquito más severos. Eso también incomoda mucho a las personas y les quita un poco de seguridad en sí mismos. Entonces esa parte también es importante dentro de lo que es la parte de emocional y de autoestima. Y además eso se usa en las contracturas muy acentuadas, y en algunos casos utilizamos lo que es la cirugía, pero ya la cirugía se utiliza de verdad como última opción. Se utiliza como algo donde ya la calidad de vida de la persona está completamente comprometida. Es una persona literalmente en silla de ruedas, en cama y demás, que no pueden hacer una vida completamente normal. Entonces, desde esa perspectiva viene lo que es la cirugía. Ahora, ¿qué lleva o qué se hace en una cirugía de escoliosis? Si ustedes ven acá, se ve la curvatura, que es bastante importante en este paciente, y lo que hacen es que meten unas barras ligeramente distendibles, que tienen cierta flexibilidad, es bastante pequeñita la flexibilidad, les permite, es más que todo como para el movimiento, pero son como unas barras metálicas atornilladas directamente a las vértebras para tratar de corregir la posición de la persona. Esto es sumamente invasivo, sumamente peligroso, y estéticamente no es tan bonito. Queda bastante marcada la parte de la espalda, con una cicatriz bastante importante. Prácticamente abren todo tu tejido. Cosas importantes: sí mejora mucho la calidad de vida de la persona, la sintomatología se reduce bastante, pero pues hay que contemplar todo lo que eso involucra, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros podamos tratar, hasta donde se pueda evitar esa cirugía, tratar de trabajarlo desde afuera, con algo menos invasivo, nos puede ayudar muchísimo más, ¿ok? No existe mayor satisfacción que tener la oportunidad de ayudar a los demás. Chicos, yo espero que con toda esta información que yo trato de explicarles aquí cada 15 días, ustedes noten que de verdad la intención siempre ha sido ayudar, siempre ha sido querer captar su atención, que ustedes mismos vayan tratando de ver si coincide con la sintomatología que ustedes tienen y demás, y que se puedan ayudar, que se informen. No hay nada peor que estar desinformados. Chiquillos, un besote, gracias de verdad por su atención, que Dios los llene de bendiciones, cuídense montones.
y que Dios los bendiga siempre. Recuerden que nos vemos en 22 días, no en 15 días. Que pasen bonito ese día del amor y la amistad. Disfrútenlo, chicos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Besitos.